Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial frente a la IA, para que aumenten su rendimiento jurídico en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil comercial, con la inteligencia artificial, la IA relacionada con la empresa mercantil comercial. Y por eso aumentan su capacidad para detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos y, por ende, lograr soluciones jurídicas, por ende, efectivas, contundentes, con validez, eficacia y seguridad jurídica, es decir, para lograr justicia, por ende óptimamente, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes a la medida de cada caso, vinculado con IA mercantil comercial. Y hoy explicaré la validez jurídica frente a la IA mercantil ante consumidores como personas naturales, físicas, consumidores con la condición, con la naturaleza jurídica, el perfil jurídico de personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, como seres humanos, individualmente considerados o como grupo de seres humanos a la medida del caso, pero sin crear una persona jurídica o una persona moral, persona organizacional, por ende distinta a los seres humanos. Entonces, la validez jurídica es la forma y la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, es decir, de la forma del caso, la coincidencia entre la forma del caso con la forma en la cual los derechos y deberes aplican, proceden, se deben aplicar a la medida de ello, es decir, la armonía jurídica, es decir, la armonía entre el caso y por ende entre cada uno de los hechos del caso y el todo del caso con el deber ser jurídico, es decir, con lo procedente jurídicamente, con lo justo, con lo ajustado a la forma de los derechos y deberes, a la medida de la forma del caso, es decir, es cuando el caso existe de una forma que coincide con la forma de los derechos y deberes a la medida de él. Y por eso la IA mercantil existe válidamente cuando existe dentro de un caso válido y por eso en relaciones jurídicas, es decir, en relación con los casos, vinculados con consumidores como personas naturales, es decir, físicas, es decir, como seres humanos, se trata de tener en cuenta este perfil jurídico para que la relación entre la empresa o sus representantes con el consumidor, ante el consumidor, en relación con el consumidor como persona natural física, sea válida para que exista, por ende, la aplicación de los derechos y deberes por parte de la empresa mercantil comercial, es decir, propiamente por parte de la forma que tenga la empresa de naturaleza jurídica mercantil comercial, en cada caso vinculado con un consumidor, como persona natural, como persona física, como ser humano. Y por eso esto solo se logra cuando se tiene en cuenta la forma en la cual existe, es decir, va existiendo y propiamente existe el consumidor, como persona natural, como persona física, porque la aplicación de los derechos y deberes por parte de la empresa depende de ello porque es uno de los hechos del caso, la forma de la existencia, la forma en la cual exista jurídicamente el consumidor como persona natural, como ser humano, como persona física, y a la vez el consumidor debe aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen y por ende según cómo a la vez la empresa se relacione con este, es decir, según cómo la empresa vaya a la vez aplicando, vaya aplicando los derechos y deberes en relación con él. Por eso se trata de que cada relación con cada consumidor como ser humano exista válidamente y por eso en lo que depende de la empresa, en lo procedente jurídicamente en relación con la empresa, es decir, en lo que está a cargo jurídicamente de la empresa, en lo que es de responsabilidad de la empresa debe ser diligente, es decir, aplicar los derechos y deberes a la medida de ello y por ende debe asegurar que las personas existentes en relación con la empresa como sus representantes a nivel interno y externo existan válidamente, teniendo en cuenta por ende que la validez se basa en el perfil que tenga el consumidor y propiamente en la forma que tenga el caso que exista, es decir, la relación jurídica que existe, el vínculo jurídico que existe entre una empresa mercantil comercial y un consumidor. Y digo que existen varias formas de empresa porque la empresa es una forma de actividad económica organizada, es cualquier forma de actividad económica organizada y se trata entonces de la empresa mercantil comercial, es decir, de la actividad económica organizada con ánimo de lucro y la empresa puede existir de varias formas. Puede estar a cargo de un comerciante
o puede ser una sociedad como tal, una persona jurídica distinta a sus miembros, una persona moral, una organización por ende distinta a sus miembros, como personas naturales, como seres humanos, e incluso como personas jurídicas, es decir, morales, cuando existen también organizaciones como socias de los sectores público y privado, según el caso. O una empresa puede existir, una empresa mercantil comercial puede existir con la forma de asociación, bajo una asociación entre dos o más comerciantes o dos o más sociedades mercantiles comerciales o entre sociedades mercantiles y comerciantes o entre una sociedad mercantil y un comerciante. Hay varias mezclas, pero lo que se trata es de la asociación que existe entre personas vinculadas con lo mercantil, entre personas que tengan la naturaleza jurídica de mercantiles comerciales. Y por eso son personas que jurídicamente se presumen profesionales en su campo de acción mercantil, comercial, y por eso la forma en la cual deben aplicar los derechos y deberes a la medida de ello es, con base en ello, es a la medida de ello, según la forma en la cual específicamente exista cada caso donde participen, donde existan, donde vaya existiendo la empresa mercantil, comercial, la respectiva empresa mercantil, comercial, la empresa mercantil, comercial involucrada. Entonces, frente a la inteligencia artificial, la empresa mercantil debe lograr, en lo que dependa de esta directamente, que la IA sea válida. Entonces, si la produce, debe hacerla válidamente, o si vincula a terceras personas, por ejemplo, proveedores o aliados. Para ello, debe lograr que en lo que dependa de ella haga lo que le corresponda, lo procedente jurídicamente, y a la vez debe asegurar que lo relacionado con las terceras personas vinculadas con ella para la creación de su IA mercantil actúen diligentemente, y por ende debe tomar una conducta, aplicar una conducta válida, es decir, debe ser proactiva, es decir, debe lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes según cómo vayan aplicando y propiamente apliquen en cada relación jurídica con cada una de las personas vinculadas con la producción, con la creación de su IA mercantil, y por ende debe seleccionar diligentemente a quienes participen y debe controlarlas válidamente para que se logre como resultado final un producto de IA mercantil válido, para que se logre como producto, como resultado, una IA mercantil válida, un producto de IA mercantil válido. Y por ende, a la vez, dentro de esa relación de selección y de control, a la vez debe existir, para que esto quede claro, una comunicación efectiva, es decir, debe indicar el alcance que espera y desea, según lo que dependa jurídicamente de esta, de la empresa, por parte de lo que vaya a ser cada tercera persona participante en la producción de su IA. Y a la vez, por supuesto, como cada persona debe asumir lo que le corresponda a cada persona que represente a la empresa, es decir, que participe en la creación de la IA mercantil en lo relacionado con la producción de dicha IA mercantil en general, en lo vinculado con la relación jurídica que tenga con la empresa mercantil en relación con ello, debe actuar diligentemente, debe aplicar los derechos y deberes según lo que le corresponda jurídicamente, y por ende no es que la falta de calidad sea culpa de la empresa mercantil que no controló o no comunicó todo en detalle, todo depende del caso. Debe comunicar lo que jurídicamente deba comunicar, pero a la vez la empresa que realice algo como tercera empresa debe hacer lo que le corresponda, o sea, cada quien debe asumir lo suyo jurídicamente. Y a la vez, si la empresa no es la productora, pero es la distribuidora, participa de alguna forma en la distribución o en el todo de la distribución de una IA mercantil, que no sea suya, inclusive que no esté bajo su titularidad como propietaria, o que haya adquirido y propiamente tenga la propiedad, por ende, en relación con todo lo vinculado con una IA mercantil, o solo una de las partes de la IA mercantil, según el caso, lo determinante es que la distribución debe hacerla válidamente. Y dentro de la distribución, por eso debe hacer la comunicación válida, es decir, la presentación válida, es decir, la promoción válida, es decir, la publicidad válida en relación con lo que le competa jurídicamente, según cómo exista cada caso vinculado con ello, para que así el receptor del mensaje, en este caso un consumidor como persona natural, como persona física, como ser humano, pueda dimensionar válidamente el mensaje, es decir, el alcance jurídico que se comunica frente a lo que se comunique y promueva en relación con una IA mercantil. Y esto lo logra el consumidor si a la vez asume lo que le corresponda jurídicamente, es decir, aplica los derechos y deberes, logra aplicar de alguna manera los derechos y deberes a la medida de cómo los debe aplicar según el caso. Y entonces esa publicidad se puede dar de varias maneras. Se puede promover algo en general vinculado con la IA mercantil, algunas bondades o una sola bondad de la IA mercantil, ¿cierto? O la forma de la publicidad puede ser una oferta mercantil, una invitación a celebrar un negocio, y por ende esa
oferta debe ser válida, debe incluir lo que debe incluir jurídicamente y por ende se debe comunicar de una forma válida a la vez para que se pueda comprender válidamente por parte de su destinatario válido y el destinatario, es decir, el consumidor como persona natural física en este caso, como ser humano, debe dimensionar, perdón, válidamente ello, comprender válidamente la oferta y si la acepta, pues ejercer su consentimiento, es decir, aplicar los derechos y deberes válidamente en relación con ello, o si no la desea aceptar, pues ejercer lo que corresponda jurídicamente para que quede claro que no la acepta, es decir, que es un rechazo. O si existe una negociación en este momento porque existe una contraoferta por parte del consumidor porque ponga una condición y la empresa la acepte, pues entonces se forma de otra forma el contrato, si es lo válido jurídicamente, o puede que a la vez la empresa, una vez reciba la condición, asuma la condición, pero condicione esa condición a otra. Entonces se puede dar la contraoferta de la contraoferta y así se forma el contrato, o en general se forma el contrato según cómo se forme. Y esto es lo que se conoce como las tratativas, ¿cierto? Precontractuales, antes de que se forme el contrato. Entonces se habla de la responsabilidad precontractual porque es la relacionada con este momento, pero no, solo existe la responsabilidad jurídica, que es la forma de aplicar los derechos y deberes, y lo clave es que se apliquen según cada momento y el todo del caso vinculado con una IA mercantil en cuanto a un vínculo jurídico que exista dentro del caso, dentro de la relación jurídica entre la empresa mercantil y el consumidor como persona natural, como persona física, como ser humano. Entonces, así se forma el contrato cuando por ende exista válidamente, de lo contrario no es un contrato, no es una forma como contrato jurídicamente, es algo antijurídico, algo basado en la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, en la culpa, es decir, en alguna forma de incumplimiento del derecho por un descuido o con la intención de ello según exista negligencia o dolo y según como propiamente totalmente exista la culpa. Entonces, si sí se forma el contrato, se debe ejecutar por ende válidamente y por ende, si se trata de un producto que requiera algo presencial a nivel físico en átomos, pues eso se debe dar y a nivel digital, es decir, a nivel en general electrónico y dentro de lo electrónico lo digital, que es la forma más avanzada de lo electrónico, la forma más potente de procesar la información mediante medios electrónicos, se debe entonces atender también lo que corresponda con lo electrónico, incluido lo digital, es decir, lo digital es una forma de lo electrónico, es la forma más avanzada, más potente de lo electrónico, pero el género es lo electrónico, una de sus especies es lo digital. Entonces, se debe cumplir lo que corresponda y se debe entonces terminar y por ende liquidar y disolver el vínculo jurídico, terminar propiamente la relación jurídica, efectivamente, válidamente. Todo se logra si se da con base en la aplicación de los derechos y deberes según competa jurídicamente a cada quien, es decir, según la forma en la cual apliquen, vayan aplicando, procediendo, es decir, deban irse aplicando los derechos y deberes por parte de la empresa y según el caso sus representantes, internamente y externamente, como personas a nivel de seres humanos y como organizaciones que estén vinculadas con ello y frente a la vez a la persona humana del consumidor, esta debe ir aplicando los derechos y deberes según lo que corresponde en cada momento, según lo procedente jurídicamente y así existe la relación jurídica válida y por eso los equipos de abogados deben ser capaces de descifrar todo esto y de lograr por ende detectar si existe validez o, según el caso, invalidez jurídica en esta relación jurídica, para que en el caso de existir, por ende, un conflicto por un incumplimiento del derecho, cuando ocurra, sean capaces, por ende, de aclarar lo justo, lo ajustado a los derechos y deberes, es decir, si el conflicto ha existido por una culpa o una diligencia, es decir, por la inocencia o la culpa, es decir, por la diligencia, es decir, por la aplicación, por alguna forma de aplicación de los derechos y deberes por parte de la empresa y a su vez por parte del consumidor, o si ha existido una culpa por parte de la empresa o sus representantes, por ende, que en últimas hace que la empresa sea responsable directamente ante el consumidor, ya que el vínculo es entre estos, o si ha existido culpa por parte del consumidor y, según lo que exista, aclara lo que se debe asumir, la consecuencia que se debe asumir según el efecto de lo que exista y así se soluciona el conflicto a nivel correctivo. El ideal es que a nivel preventivo, es decir, en el caso donde se logre que exista, donde se enfoquen en que exista validez jurídica, se logre ello y por ende existe el caso con base en el cumplimiento del derecho, gracias a que cada persona existente en el caso existente en él aplica los derechos y deberes ha logrado aplicó de alguna manera los derechos y deberes y por ende la IA mercantil en relación con ello es válida y en general la relación jurídica entre las partes es válida y propiamente el caso es válido o a nivel correctivo para solucionar el conflicto. Entonces, para que esto quede claro, pueden existir conflictos que surgen, que se ocasionan no por una culpa, sino por algo arbitrario, o sea, no por una culpa del juzgado o propiamente del presunto culpable, sino que existen los conflictos es por una culpa de quien arbitrariamente, antijurídicamente,
sin fundamento jurídico, de manera improcedente jurídicamente, crea un conflicto, hace que exista un conflicto e involucra, perdón, a otra persona como presunta culpable y no lo es. Entonces, según lo que corresponda, el equipo de abogados es capaz, perdón, de detectar ello y de lograr que se haga justicia, es decir, que se aclare lo justo, lo que ha existido en el caso anterior que ha dado lugar al conflicto, caso anterior que ha sido vinculado, que está vinculado, que fue vinculado, estuvo vinculado de alguna forma con IA mercantil, y entonces se aclara lo justo, o sea, es capaz de lograr la claridad de lo justo y que se asuma lo justo, según lo que corresponda jurídicamente, según lo procedente jurídicamente, y así se forma la justicia, se realiza la justicia, existe justicia correctivamente y a nivel preventivo, pues entonces debe ser capaz, según el alcance de su abogacía, según cómo exista, según la naturaleza jurídica del equipo a la medida del caso, es capaz, debe ser capaz propiamente de aclarar cómo existe la validez jurídica y de lograr en lo que dependa del ejercicio del equipo de abogados, de la abogacía del equipo de abogados y por ende de cada uno de sus miembros, lograr que exista justicia, es decir, que el caso vaya existiendo con armonía jurídica según el alcance que existe. Y por eso los equipos de abogados deben formarse a nivel profesional, a nivel avanzado en fundamentos jurídicos frente al fenómeno de lo mercantil y específicamente en cuanto a las particularidades jurídicas de la IA mercantil. En este caso, por ejemplo, en relación con los vínculos entre la empresa mercantil y consumidores con la condición jurídica de personas como seres humanos. ¿Cierto? Y como son personas como seres humanos, pues entonces no son una organización y por ende la forma de aplicar los derechos y deberes es con base en esa condición y con base propiamente en cómo específicamente vaya existiendo la persona humana de cada consumidor que se relacione frente a la empresa mercantil con base en una IA mercantil. Y a la vez, para que quede claro entonces, el consumidor, aunque sea una persona humana, debe ser diligente, como he indicado, como ha quedado claro. Entonces, por ejemplo, debe usar la IA según lo que sea válido, según el uso que sea procedente jurídicamente en relación con la IA mercantil, debe usar válidamente la IA mercantil, el respectivo producto empresarial mercantil comercial de IA, de inteligencia artificial, y en general debe interactuar válidamente en relación con el producto, debe relacionarse válidamente frente al producto. Y a la vez la empresa, por ende, debe velar porque administre, mantenga, gestione válidamente su producto y propiamente porque se logre que a nivel directo por parte de sus representantes exista validez jurídica, siempre exista válidamente el producto de IA mercantil involucrado y propiamente velar de que en lo que corresponda jurídicamente en relación con la empresa, el caso vaya existiendo válidamente. Y como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe si se aplican todos, es decir, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y por ende todos los deberes. Entonces, no se logra validez jurídica si la empresa tiene la intención de aplicar los derechos y deberes o si el consumidor tiene la intención de aplicar los derechos y deberes y las demás personas no lo logran. Se trata de que la empresa tenga la intención y logre de alguna forma aplicar los derechos y deberes y correlativamente el consumidor haga lo mismo, a la medida de cada quien, a la medida jurídica de cada quien, según cada quien. Y así se logra la validez jurídica. ¿Cierto? Entonces, esto solo se conoce cuando se conocen y aplican a nivel profesional jurídico los fundamentos del derecho frente a la IA mercantil. Porque el derecho solo es uno, pero se trata de concretarlo a la medida específica de la IA mercantil, de la naturaleza jurídica, el fenómeno jurídico, las particularidades jurídicas, el efecto jurídico, los retos jurídicos, la especificidad jurídica de la IA mercantil. Y por eso los invito a www.legadly.ca, www.legadly.ca, para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento jurídico en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA para equipos de abogados. Como se dan cuenta, está disponible mundialmente porque el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos, la validez jurídica solo es una y por ende dentro de ella la seguridad y la eficacia jurídica solo son unas, y por eso los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos son algo universal, porque son la forma de los derechos y deberes, la forma de las condiciones que se deben cumplir, aplicar para que se apliquen los derechos y deberes, para la aplicación de los derechos y deberes, para que exista justicia, para lograr justicia. Y por eso los equipos de abogados entrenados en Legadly aumentan su rendimiento jurídico y propiamente su valor como equipo de abogados, y a la vez cada uno de sus miembros aumentan su valor jurídico porque aumentan su capacidad frente al manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con IA mercantil, es decir, se potencian jurídicamente frente a la IA mercantil y por ende aumentan su relevancia jurídica y propiamente su perfil jurídico, se perfeccionan jurídicamente y entre más apliquen lo aprendido, más óptimamente logran justicia preventiva o correctivamente frente a la IA mercantil.
Y por último, los invito a nuestro blog, ubicado en www.legadly.ca, para que mediante nuestros contenidos aumenten su profundidad jurídica, su entendimiento jurídico y propiamente su capacidad para reconocer y aplicar lo procedente e improcedente jurídicamente en relación con la IA mercantil. Y por eso, para que esto quede claro, el entrenamiento que se logra mediante Legatly tiene dos partes. Una teórica donde a nivel avanzado profesional jurídico se explican los fundamentos jurídicos frente a la IA mercantil y por ende no se trata de un conocimiento jurídico común, sino de algo contundente. Y a la vez una parte práctica. El entrenamiento cuenta con una parte práctica donde se da un simulacro, se realiza un simulacro jurídico avanzado guiado por el entrenador que es senior en este campo para que los abogados retroalimenten lo aprendido y aumenten de la mayor forma posible, con el mayor nivel posible, el aprendizaje y por ende la capacidad jurídica para descifrar y atender jurídicamente, diligentemente, casos, relaciones jurídicas que se vinculen de alguna forma con productos empresariales mercantiles de IA, de inteligencia artificial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.